Que espere ahí fuera. Estamos cenando. Las palabras cortantes de Patricia atravesaron la ventana como un cuchillo. Mi propia nuera me acababa de condenar a quedarme de pie bajo la lluvia torrencial, mientras ellos disfrutaban de su comida caliente dentro. 4 horas estuve allí de pie. 4 horas empapada, mientras mi familia comía cómodamente en la casa que les había ayudado a comprar. Pero esa noche tomé una decisión que los puso de rodillas al día siguiente. Me llamo Carmen. Tengo 71 años y todo empezó ese jueves por la mañana cuando me desperté llena de ilusión. Después de 4 meses, sin ver a mi nieto Miguel, por fin Roberto me había invitado a cenar. Mamá, ven a casa a las 7 de la noche. Te esperamos. Me había dicho con esa voz dulce que me derritió el corazón. Llevaba 6 años viuda. Había trabajado toda mi vida lavando ropa, vendiendo comida, haciendo lo que fuera necesario para mantener a mi hijo. Y ahora que tenía su propia familia, yo seguía siendo quien los mantenía. Sus extractos bancarios, la hipoteca de la casa, la matrícula de la escuela privada de Miguel, los pagos del coche, todo provenía de mi jubilación y de los ahorros de toda mi vida. Pero no me importaba. Eran mi sangre, mi razón de ser. Me vestí con mucho cuidado esa tarde. Elegí mi vestido burdeos, el que me hacía sentir digna a pesar de mis arrugas. Me puse los pendientes de mi difunta madre y esa colonia francesa que había comprado en oferta. Quería lucir perfecta para mi familia. Fui a la juguetería del centro y compré la figura de acción que Miguel me había pedido la última vez que nos vimos. También pasé por la panadería francesa para comprar esos profiteroles que tanto le gustaban a Patricia. Las bolsas me pesaban, pero mi corazón se sentía ligero de felicidad. Tomé el autobús número 27, el mismo de siempre. 50 minutos de viaje viendo pasar la ciudad, imaginando la sorpresa de Miguel al ver su regalo. Era una hermosa tarde de noviembre. El cielo estaba despejado con esa suave brisa que me recordó a cuando Roberto era pequeño y íbamos a alimentar palomas al parque. Llegué a su barrio suburbano, ese que me llenaba de orgullo porque sabía que mi esfuerzo había hecho posible que vivieran allí. Caminé las 5 cuadras desde la parada de autobús hasta su casa, esa casa de 2 pisos con jardín que llevaba mi nombre en la escritura como aval. Toqué el timbre exactamente a las 7. Como habíamos quedado, y ahí empezó mi pesadilla. Patricia abrió la puerta con una sonrisa forzada. Llevaba un elegante vestido azul que le había regalado el mes pasado. Hola, Carmen, dijo sin invitarme a pasar. Mira, llegaste en un mal momento. Tenemos visitas inesperadas. Pero, Roberto me invitó a cenar, respondí confundida, sintiendo las bolsas cada vez más pesadas en mis manos. Sí, pero ¿sabes qué? Espérame aquí un momento, mientras hablo con él. Me cerró la puerta en las narices. Me quedé allí, en la entrada, sin entender qué había pasado. Oía voces dentro, risas. El tintineo de copas. Olía a barbacoa, a vino, a celebración. Pero yo estaba afuera, esperé 10,15 minutos. Volví a tocar el timbre. Esta vez me abrió Roberto, mi hijo, mi orgullo, el hombre por quien lo había sacrificado todo. Mamá, ¿qué haces todavía aquí? Preguntó con una sonrisa incómoda. Me dijiste que viniera a cenar, hijo. Aquí estoy. Miró hacia atrás como si consultara con alguien. Mira, mamá. Llegaron unos amigos de Patricia, sin previo aviso, y no tenemos suficiente comida. ¿Qué te parece si vienes mañana? Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Había gastado mis últimos pesos en esos regalos. Había tomado 2 autobuses. Me había vestido con tanto cariño. Pero hijo, me invitaste. Traje regalos para Miguel, lo sé, mamá. Pero entiende que es complicado. Patricia apareció detrás de él con una copa de vino en la mano. Carmen, de verdad fue un malentendido. Coordinemos para otro día, cuando tengamos más tiempo para brindarte la atención que mereces. Como si fuese una carga. Como si necesitase que me atendieran por lástima. Entonces oí la voz de Miguel desde dentro. ¿Quién es, papá? Nadie importante, hijo. Sigue comiendo, respondió Roberto, nadie importante. Su propia abuela, nadie importante. Bien, conseguí susurrar, me voy. Pero en lugar de irme, me quedé allí de pie. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Los autobuses no pasaban con tanta frecuencia a esa hora, y entonces empezó a llover. Al principio empezó como una suave llovizna, pequeñas gotas que se posaban sobre mi pelo recién peinado. Pero en cuestión de minutos se convirtió en un aguacero torrencial que empapó mi vestido burdeos, el que había elegido con tanto cuidado. Me refugié bajo el pequeño tejado de la entrada, pegado a la puerta de mi propia familia. Podía oír perfectamente las conversaciones desde dentro. Risas, brindis, música de fondo. ¿Quién era? ¿Cariño? Oí preguntar una voz femenina desconocida. La mamá de Roberto, respondió Patricia con tono molesto. Apareció sin avisar, protestó débilmente mi hijo. Ay, Roberto. Ya sabes que me pone nervioso cuando viene.
Siempre encuentra algo de qué quejarse, de la casa, de cómo criamos a Miguel, de todo. Se me partió el corazón un poco más. ¿De qué me quejaba si nunca había dicho una palabra fuera de lugar? Siempre los elogiaba, los defendía, los admiraba. Además, continuó Patricia. Ya sabes cómo se pone cuando bebe vino. Se pone muy intensa, muy emotiva. Intenso, emotivo, cuando apenas me ofrecieron un vaso de agua cuando los visité. La lluvia arreció y yo permanecí allí como una estatua mojada. Escuchando cómo hablaban de mí a mis espaldas. ¿Y si se enferma ahí fuera?, preguntó Roberto con cierta preocupación. No seas dramático. Probablemente ya se fue. Tu madre es más fuerte de lo que parece. Pero no me había ido. No podía irme. Era como si mis piernas se hubieran arraigado en ese suelo de mármol que yo había ayudado a pagar. Pasó una hora. El agua se filtraba por mis zapatos. Sentía la ropa pegada a mi piel arrugada. Temblaba de frío. Pero algo dentro de mí se negaba a moverse. Volví a tocar el timbre. Esta vez tardaron mucho en responder. Cuando por fin lo hicieron, Roberto apareció con cara de fastidio. Mamá, ¿sigues aquí? Te vas a enfermar, hijo, por favor, déjame entrar solo para secarme. Prometo no molestar a nadie. Mira, mamá. Los invitados están incómodos. No es nada personal, pero yo soy tu madre, Roberto, la mujer que te dio la vida, que trabajó día y noche para que pudieras estudiar, que todavía paga las cuentas de esta casa. Su rostro se endureció. Ahí vas otra vez con eso. Por eso Patricia no quiere que vengas tan a menudo. Lo conviertes todo en un drama. Drama. Pedir un poco de respeto fue drama, dijo. Solo quiero estar con mi familia. ¿Es mucho pedir? Roberto, cierra la puerta. Hace frío en toda la casa. Gritó Patricia desde dentro, y mi hijo, mi propio hijo, obedeció. Cerró la puerta sin más explicaciones. Me quedé allí, bajo la lluvia, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con el agua que caía del cielo. Las bolsas de regalo estaban empapadas. El papel de regalo se deshacía en mis manos. Me acerqué a la ventana del comedor, a través de las cortinas de encaje que les había regalado el año pasado. Pude ver la escena perfecta, la mesa puesta, con porcelana fina, las copas de cristal brillando bajo la luz de la lámpara de araña, gente elegante charlando animadamente. Allí estaba mi nieto Miguel, sentado en su silla comiendo tranquilamente. Mi nieto, a quien le compré ropa y juguetes. A quien le pagué la escuela más cara de la ciudad. Abuela Carmen, susurré apretando mi cara contra la ventana empañada. En ese momento, Miguel se giró hacia la ventana. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Me vio allí, empapado, temblando de frío, pero en lugar de correr a la puerta para abrazarme, simplemente siguió comiendo como si nada. Fue entonces cuando escuché la conversación que me destruyó por completo. ¿Ves? Sigue ahí, le dijo Patricia a su amiga, señalando hacia la ventana donde yo estaba. ¿No la van a dejar entrar? Pobrecita. Está empapada. Para nada. Que espere ahí fuera si quiere. Cenaremos tranquilos y no permitiré que nos arruine la velada. Pero ella es la abuela del niño, es una mujer muy complicada. Siempre quiere ser el centro de atención. Si la dejo entrar, empezará con sus dramas, sus reproches, sus quejas. No. Gracias, Roberto intervino débilmente. Patricia, quizá podría. ¿Qué? ¿Dejar que venga y nos amargue la noche? Tu madre tiene que aprender que no puede aparecer cuando le dé la gana. Pero yo la invitaste porque te daba pena, como siempre. Pero mira en qué situación nos ha metido. Nuestros invitados preguntando qué pasa, la niña confundida. Miguel, mi adorado nieto. Levantó la vista de su plato. ¿Por qué? ¿No dejamos entrar a la abuela? Porque los adultos están hablando de cosas importantes. Mi amor, tu abuela se va a ir, pero no me iba. No podía irme. Era como si el dolor me hubiera clavado al suelo. Pasaron 3 horas más. 3 horas completas bajo esa lluvia implacable que parecía burlarse de mí. Miseria. Ya no sentía los dedos. El frío me había calado tan hondo que ya ni temblaba. Era como si mi cuerpo hubiera aceptado la derrota. Pero mi alma seguía ardiendo de humillación. 4 horas en total. 240 minutos de mi vida desperdiciados bajo esa lluvia mientras mi familia cenaba como si yo no existiera. El agua me corría por la cara, desprendiendo el maquillaje que me había aplicado con tanto esmero. Mi vestido burdeos, el que me hacía sentir elegante, ahora se aferraba a mi cuerpo como una segunda piel. Húmedo y frío. Las bolsas de regalo eran un desastre. El papel de regalo se había disuelto por completo, dejando al descubierto la caja de la figura de acción de Miguel, empapada. Los profiteroles se habían convertido en una masa blanda dentro de su elegante envoltorio. Pero lo que más me dolió no fue el frío, ni la lluvia, ni la ropa arruinada. Fue darme cuenta de que para mi propia familia yo no valía más que una molestia. En ese momento oí pasos acercándose por el pasillo interior. Mi corazón saltó de esperanza. Quizás Roberto venga a buscarme, pensé. Quizás se dio cuenta de lo que estaba pasando.
Pero no era Roberto, era Patricia caminando hacia la ventana con una copa de vino tinto en la mano. Se acercó a las cortinas y las apartó un poco para mirar afuera. Me vio allí, empapado, temblando, con las maletas destrozadas a mis pies, y sonrió. No era una sonrisa de lástima ni de preocupación. Era una sonrisa de satisfacción, como si disfrutara de mi sufrimiento. Se quedó allí unos segundos, observándome como si estuviera viendo un programa. Luego, tranquilamente, regresó a la mesa del comedor. ¿Está todavía allí?, preguntó su amiga así, como un perro abandonado, respondió Patricia con una risita cruel. Pero se cansará y se irá. ¿No sientes pena por ella? ¿Perdón? Para nada. Es una mujer manipuladora. Esto es puro teatro para hacernos sentir culpables. Teatro, manipulación. Cuando todo lo que había hecho en mi vida era amar a mi familia, trabajar para ellos, sacrificar todo por su bienestar. Además, continuó Patricia, alzando la voz para que pudiera oírla con claridad. Ya era hora de que alguien le pusiera límites. Siempre ha creído que, como paga algunas cosas, puede aparecer cuando quiera. Algunas cosas, como si los 60,000 pesos mensuales que transfería a sus cuentas fueran algunas cosas, como si la hipoteca de la casa, la escuela de Miguel, el seguro médico, las tarjetas de crédito fueran algunas cosas. Yo que tú la dejaría entrar, insistió el amigo. Sube muy mal ahí fuera. Bueno, menos mal que no estás en mi casa. Esta es mi casa y yo decido quién entra a su casa, la casa que tenía mi nombre como aval en todos los documentos. La casa cuyos pagos salían de mi cuenta cada mes. Roberto apareció en el comedor. Pude ver su silueta a través de las cortinas. Petriche, ya son las 10. Mi madre lleva 4 horas ahí fuera. Se va a enfermar. Entonces déjenla irse. Nadie la obliga a quedarse. Pero no tiene forma de volver a casa. Los autobuses ya no pasan a esta hora. Bueno, que llame un taxi o camine. No es mi problema caminar, eran más de 12 kilómetros hasta mi casa. Y un taxi me costaría todo el dinero que tenía en mi billetera. Patricia, por favor, ella es mi madre y es precisamente por eso que debería respetarnos. Pero siempre tiene que convertirse en la víctima, la mártir a la que todos deben adorar. En ese momento, Miguel se levantó de la mesa y corrió hacia la ventana. Abuela, abuela Carmen, gritó, apretando sus manitas contra el cristal. Mi corazón temblaba de alegría. Mi nieto me había visto. Me llamaba. Pero Patricia lo agarró del brazo y lo jaló. Miguel, no, tu abuela se está haciendo la víctima. No le hagas caso. Pero está lloviendo y ella está mojada. Los adultos a veces hacen cosas raras para llamar la atención. Tu abuela se irá cuando se canse de su rabieta berrinche. Estar allí bajo la lluvia, esperando que mi familia me diera un mínimo de respeto, fue un berrinche. Roberto, controla a tu hijo, le dijo Patricia a mi hijo, en tono autoritario. Y Roberto, como siempre, obedeció. Ven aquí, Miguel, deja a tu abuela en paz. Pero papá, sin peros, tu mamá tiene razón. La abuela se irá cuando quiera. Mi nieto me miró una vez más a través del cristal. En sus ojos vi confusión, tristeza, pero también algo que me partió el alma, miedo. Miedo a desobedecer a sus padres, miedo a defender a su abuela. Y en ese momento supe que los había perdido para siempre. La lluvia seguía cayendo sobre mi cabeza, pero ya no la sentía. El dolor emocional había superado cualquier malestar físico. Saqué mi teléfono del bolso empapado. Tenía varios mensajes de mi vecina Dolores preguntándome cómo había ido la cena. Todo bien, Dolores. ¿Cómo está mi hermoso nieto? No pude responderle. No tenía palabras para explicar lo que estaba experimentando. En cambio, marqué otro número. Un número que sabía de memoria, pero que nunca pensé que usaría en una situación como esta. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Servicio al cliente del Banco Nacional. Les habla Sandra. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas noches, dije con la voz entrecortada por el frío y la emoción. Necesito congelar algunas cuentas. Por supuesto, señora. ¿Podría proporcionarme su número de cliente y documento de identidad? Me temblaba la voz. No sabía si era por el frío o por la decisión que estaba a punto de tomar. Con los dedos entumecidos, le di los números que me pidió. Perfecto, señora Carmen Ruiz. Veo que usted es titular de varias cuentas y avalista de varias más. ¿Cuáles necesita congelar específicamente? Respiré hondo. Por la ventana vi a Patricia sirviendo el postre a sus invitados. Miguel se reía de algo que había dicho uno de los adultos. Roberto brindaba con una copa de vino que probablemente me costó más de lo que gasté en comida en una semana. Todas, respondí con una firmeza que desconocía. Quiero congelar todas las cuentas donde aparezco como titular o avalista. Entiendo. ¿Puedo preguntar el motivo? Es para llenar el informe correspondiente. Sospecha de uso no autorizado. Mentí sin pestañear. Muy bien. Veo que tenemos la cuenta de nómina con el número 3456, la cuenta de ahorros con el número 7892 y las cuentas conjuntas con el número 1234 y el número 5678.
También aparece como avalista en una hipoteca y 3 tarjetas de crédito. ¿Quiere congelarlo todo? Cada número que mencionaba era un pedazo de mi vida. La cuenta de nómina donde llegaba mi pensión. Los ahorros que había acumulado peso a peso durante 45 años de trabajo. Las cuentas conjuntas a las que Roberto tenía acceso para los gastos del hogar y la educación de Miguel, todo. Repetí, señora, debo informarle que esto significa que nadie podrá realizar retiros, transferencias ni usar las tarjetas asociadas hasta que autorice el desbloqueo. ¿Está segura? Por la ventana vi a Patricia levantarse elegantemente de la mesa con esa gracia que solo se adquiere tras años de no preocuparse por el dinero. Se dirigió a la cocina, probablemente a servir más vino, completamente seguro, perfecto. El proceso tardará aproximadamente 3 horas en hacerse efectivo. ¿Necesitas algo más? Sí. Quiero que me envíes un correo electrónico de confirmación de todas las operaciones bloqueadas. Por supuesto. Su solicitud ha sido registrada con el número de caso 897-654. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No, gracias. Colgué el teléfono con una extraña sensación de paz. Por primera vez en 4 horas, sonreí. Me alejé de la ventana y fui a la puerta principal por última vez. Toqué el timbre con insistencia, como si fuera una emergencia. Esta vez Patricia abrió, visiblemente molesta. Carmen, ¿qué parte de no puedes entrar no entiendes? Solo vine a despedirme, le dije con una tranquilidad que la desconcertó. ¿Decir adiós? Sí, por fin entendí el mensaje. No soy bienvenido en esta casa. Pude ver un ligero cambio en su expresión. Quizás esperaba lágrimas, súplicas, drama. Bueno, me alegra de que, finalmente lo hayas entendido. Solo quiero que sepas una cosa, continué con una sonrisa serena. A partir de mañana, tendrás que aprender a vivir con tus propios recursos. ¿Qué quieres decir con eso? Nada importante, solo que creo que es hora de que Roberto y tú seáis completamente responsables de vuestros gastos. Patricia rió con desprecio. Por favor, Carmen, no me amenaces. Sabemos que no puedes vivir sin nosotros, sin Miguel, sin Roberto. Toda tu vida gira en torno a esta familia. Tienes razón, mi vida ha girado en torno a ti. Pero esta noche eso cambió. ¿En serio? ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte a vivir sola con tus gatos? Voy a ser feliz, respondí simplemente. Qué dramático, por favor. Roberto apareció detrás de ella. Mamá, ¿te vas? ¿Necesitas dinero para un taxi? El mismo hijo que me había cerrado la puerta en la cara ahora estaba preocupado por cómo llegaría a casa. No necesito nada de ti, hijo. Nunca más no seas así, mamá. Ya sabes cómo se pone Patricia cuando tiene visitas. Hablamos mañana, no hay nada de qué hablar, Roberto. ¿Por qué te comportas tan extraño? Parece que te pasó algo, me eché a reír. Una risa amarga pero liberadora. Sí, algo me pasó. Me di cuenta de que he estado desperdiciando mi vida. Mamá, no exageres. No exagero. Estoy siendo realista por primera vez en años. Patricia se impacientó. Bueno, basta. Si ya terminaste tu telenovela, tenemos invitados esperando, por supuesto, vuelve a tu cena y disfruta de tu vida perfecta. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la calle en mamá. Gritó Roberto, ¿cómo vas a volver a casa? Ese ya no es tu problema, respondí sin darme la vuelta. Caminé bajo la lluvia, empapado, con las bolsas de regalo destrozadas colgando de mis brazos. Pero por primera vez, en toda la tarde, me sentí ligero. Llegué a la avenida principal y paré un taxi. El conductor, un señor mayor, me miró con preocupación. Señora, ¿está bien? Está empapada. Soy perfecta, respondí. Y era cierto. Durante todo el viaje de regreso, no pude dejar de sonreír. Mañana sería un día muy interesante para mi familia. Cuando descubrirían que su vida perfecta tenía un precio, el respeto y el amor que me habían negado aquella noche lluviosa, el taxista no dejaba de mirarme por el retrovisor, probablemente preguntándose por qué una mujer empapada podía parecer tan genuinamente feliz. Si tan solo supiera que a veces hay que perderlo todo para finalmente encontrarse a uno mismo, al llegar a casa. Me di una ducha caliente, me puse mi pijama más cómoda y me preparé una taza de té. Luego me senté en mi sillón favorito y esperé. En pocas horas, mi familia despertaría a una realidad muy diferente. Y por primera vez en años, me sentí completamente en paz con una decisión que había tomado. La lluvia había lavado más que solo mi maquillaje esa noche. Había lavado años de darme por sentado. Mañana aprenderían el verdadero valor de la mujer que habían dejado parada bajo la lluvia.